Listo, chicos. Vamos a empezar la primera clase. Más que nada vamos a tocar los temas en general de esta semana y vamos a empezar con lo que es la historia clínica. ¿Ya? La historia clínica es un documento que que nosotros estamos a cargo y nosotros lo vamos a rellenar, ¿no? Lo vamos a llenar con lo que nosotros obtengamos del paciente. Entonces, no sé si alguien podría decirme o tiene una idea de cuál es el objetivo principal de una historia clínica. ¿Alguien tiene alguna idea? Podría funcionar como una guía para el doctor o posiblemente otros doctores que el paciente pueda ser referido. ¿Tú hablas de referirlo? Sí, o sea, puede ser como que el doctor a cargo hace la historia clínica y si en algún momento el paciente tiene que ir con otro doctor, ese puede revisar eso y tener como una base. Y el doctor que está atendiendo en el momento también. Claro, sí, esa es una de las funciones que uno puede tener como historia clínica, ¿no? Que lo vamos a ver casi al final, donde eso se llama epicrisis. ¿No? Donde digamos que nuestro paciente está siendo atendido en una clínica, en un sitio, él puede pedir su epicrisis y con eso irse a otro lugar donde le muestra todo lo que le han hecho y él puede continuar con el tratamiento, puede cambiarlo, puede pedirle otras cosas, ¿no? Sí, en cierta parte está relacionada, pero en sí, nosotros como recién estamos empezando, ¿cuál sería el objetivo que tiene la historia clínica para nosotros? ¿No? O sea, ¿para qué nos sirve a nosotros? Es un documento, pero ¿para qué nos sirve? ¿Alguna idea? Sí, ¿Otra idea? profesor, la historia clínica es un documento legal en de un objetivo podría ser recopilar la información de los síntomas del paciente y sus datos personales. Ujú. La historia clínica, cuando nosotros nos hablamos de esto, lo que a nosotros nos va a importar es que en este documento vamos a recolectar toda la información posible de nuestro paciente. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto a su salud, ¿no? Entonces, el objetivo principal es recolectar información sobre la salud del paciente, ¿no? Esta historia clínica también va a ser registrada, ¿no? Es un registro lo que vamos a tener. Y este registro tiene que tener un orden y entonces va a tener que ser cronológico. ¿Qué significa que sea cronológico? Que nosotros tenemos que empezar desde atrás, ¿no? Si el paciente se enfermó hace una semana, entonces desde esa semana nosotros tenemos que empezar a recolectar datos poco, hasta llegar al día que acude a consulta. Y eso lo van a poner así, ¿no? Ya digamos, semana 7, hace siete días, ¿no? Hace 7 días. No, tenía tal. Hace 5 días digamos que le apareció otro síntoma, o de repente disminuyó el síntoma, o de repente aumentó, ¿no? Así pasaron los días y el día de hoy. De repente, el día de hoy entró en coma, ¿no? Y entonces, todo ese progreso, si nosotros no lo hacemos en orden, no vamos a poder saber ni la causa, ni cómo actuar en el tratamiento, ni nada. Entonces, es importante que sea cronológico. Y luego tenemos esta relación, ¿no? La relación médico-paciente, que es muy importante. La relación médico-paciente se va a definir como un acto médico. Ahora, otros objetivos que tiene la historia clínica nos va a servir para la docencia, como lo estamos haciendo ahora. Eh, Podemos revisar casos clínicos y eso nos ayuda a nosotros a darnos cuenta qué síntomas y qué signos siempre aparecen en los pacientes que nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico más preciso, ¿no?
Entonces, para la docencia es un punto que lo tocamos la historia clínica. Luego, para la evaluación de control de calidad, esto también para saber, por ejemplo, los hospitales, si se dan cuenta, a veces a una persona lo mandan a sacarse un examen, una ecografía, una radiografía, y lo mandan de acá a un mes, ¿no? Y luego le mandan otro examen luego de un mes, y su examen que se sacó antes ya caducó. Entonces, estamos evaluando también calidad de control y eso queda registrado, ¿no? Administrativo, bueno, eso también es por el hospital, médico legal, que esto es muy importante, porque todo lo que nosotros escribimos en la historia clínica va a tener un poder. Por eso que nosotros que tenemos que escribir toda la verdad, no podemos mentir, no podemos inventarnos cosas, ni presumir cosas que el paciente no nos haya dicho. Porque si nosotros lo ponemos ahí y hay un problema legal, o sea, si el paciente se fallece o tiene alguna secuela o no se cura y se enferma peor, si nosotros hemos puesto algo que no, el paciente no nos ha dicho, vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, el problema médico legal, hay que tener cuidado, ¿no? Y luego, para la investigación es para probar hipótesis, ¿no? Nosotros vemos casos nuevos y vemos que se repite la misma sintomatología y podemos definir, ¿no? Esto es como lo que ha pasado con el COVID, algo así, ¿no? Eh, entonces, la historia clínica tiene que tener letra legible, tiene que ser íntegra, tiene que ser precisa y elegante. Entonces, cuando nosotros vamos a rellenar nuestra historia clínica, no podemos escribir como el típico médico que después no se entiende, ¿no? Hay que tratar de hacerlo lo más legible posible y que el médico que lo pueda agarrar cualquier persona, cualquier médico que lo va a agarrar, pueda leerlo y pueda entenderlo y pueda continuar con la historia. Porque se van a dar cuenta que en los hospitales se hacen guardias. Entonces llega, digamos, de 8 a 8. Llega un médico y escribe, ¿no? Todo lo que ha visto, la evolución del paciente, los signos vitales, todo, ¿no? Luego a las 8 de la noche se va y ingresa otro. Ese médico va a agarrar la misma historia y va a hacer lo mismo que el otro, ¿no? Va a pasar la consulta, va a ver cómo es el paciente y si el otro médico no escribió bien o no se entiende su letra, pues él no va a estar adivinando, ¿no? Por eso es importante esa parte. Ahora, en medicina uno, lo que más vamos a tocar es semiología. Semiología es lo que nosotros vamos a tener que aprender, o sea, aprender a sacar lo que son los síntomas y signos, para que en conjunto nosotros llegamos a un síndrome, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtenemos los síntomas? Los síntomas lo obtenemos de las preguntas que le vamos a hacer al paciente. Paciente. Y los signos lo vamos a obtener de lo que le hacemos el examen físico. Entonces lo obtiene el médico. Aquí, los síntomas lo vamos a obtener de la anamnesis. Y ahora vamos a pasar a la parte de anamnesis para que vean cómo se hallan los síntomas, ¿no? Los signos lo hace el médico mediante el examen físico, ¿ya? Por eso que se dice que los síntomas son subjetivos y los signos son objetivos. Es importante saber esto porque ya ha sido preguntado, así que es un punto clave también que hay que tener en cuenta y hay que profundizar también un poquito más en eso. Luego tenemos aquí los síntomas generales, que son síntomas que pueden aparecer en cualquier enfermedad. Por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿no? Un dolor de cabeza te puede dar por gripe, te puede dar por hipertensión endocraniana, te puede dar por migraña, te puede dar por dolor de estómago, infinidad de cosas, ¿no?
un síntoma específico ya se va más que nada a un aparato, ¿no? Por ejemplo, tener una síncope, o sea, tener una palpitación o tener un dolor en el lado del corazón, ¿no? Ya tú más que te vas yendo hacia el aparato cardiovascular. Luego tenemos signos patognomónicos. Los signos patognomónicos sí son exclusivos de alguna enfermedad, o sea, tú los ves o te lo dice y tú ya sabes que puede ser una enfermedad, ¿no? Luego tenemos los síntomas banales, que son los síntomas que en realidad no ayudan o simplemente están ahí, ¿no? No hacen nada en el diagnóstico, ¿ya? Ahora sí, en la parte de historia clínica se va a dividir en varios puntos. El primer punto es la ectoscopía. Ectoscopía es cuando la persona ingresa por la puerta, así como aquí, ingresa por la puerta, nosotros como médico ya lo estamos observando, lo estamos viendo, ¿ya? ¿Y qué vemos? Pues vemos cómo camina, su rostro, cómo está de ánimo, vemos todas esas cosas y eso nos puede orientar a qué tan bien está el paciente, ¿no? Porque imaginemos que este paciente ingresa en silla de ruedas, ¿no? Si ingresa en silla de ruedas, nosotros ya podemos pensar que este paciente no está tan bien, ¿no? O de repente ingresa en camilla, entonces eso también nos dice que el paciente no está bien. Pero si ingresa caminando, pues está bien. A veces de repente se ve algunas cojeras u otras cosas, ¿no? Entonces, en la ectoscopía lo que vamos a hacer es inspeccionar, hay que examinar. Y eso lo vamos a ver con la vista, pero es algo rápido. Simplemente lo vemos, lo escaneamos, ¿no? Lo escaneamos y ya está. Algo que nos dice el PPT también es que mirar no es igual que ver, ¿no? O sea, mirar es simplemente yo puedo mirar a cualquier lado y ya está, ¿no? Ver es detenernos un segundo, un minuto y sacar algo de esa persona. Pero en la ectoscopía no siempre se saca algo, ¿no? Hay cosas que sí se ven, ¿no? Si una paciente viene con, acá, por ejemplo, estas facies que vamos a ver acá, sí lo podemos sacar rápido lo que es, ¿no? ¿No? Bueno, y también nos dice, el ver es un arte que debe ser aprendido. Y eso es lo que vamos a aprender justamente en Medicina 1, en lo que es semiología. Entonces, los puntos de observación, como les decía, es la prenda de vestir, ¿no? Hay que ver su prenda de vestir porque tiene que ir acorde también con la estación, ¿no? Se abriga mucho, si es invierno, ¿no? Pero si es verano y está abrigado, de repente no está tan bien, ¿no? Luego el aseo corporal, eso indica qué tanto se preocupa por su persona, ¿no? La contextura corporal, porque si esa persona está desnutrida, pues hay que seguir ciertos procedimientos, ¿no? De repente se nos desmaya en la misma consulta, o si está con mucho tejido adiposo, ¿no? Eso es ya una enfermedad crónica y también tenemos que apuntarlo en la ectoscopía, ¿no? Cómo llega el paciente. La talla, la actitud, si viene solo o si viene con alguien. Y bueno, hay que ver el entorno, pues, ¿no? Que tiene que haber buena iluminación, hay que hablarle bien al paciente, que se nos entienda, hay que crearle un vínculo, ¿no? El médico-paciente, para que él pueda entrar en confianza y contarnos, porque si no llegamos a eso, se puede guardar muchas cosas y no nos va a decir todo. Bueno, y acá hay algunos ejemplos, ¿no? El tipo constitucional que apenas ingresa, ¿no? Puede ser medolíneo, longilíneo. Ahora, en facies, esto sí se suele ver más, que es más típico, ¿no? Es oftalmos, ¿no? Como en el hipertiroidismo, facie de luna llena en el Cushing, el pragmatismo, ¿no? Cuando tenemos
mucha hormona de crecimiento, miren cómo crecen las mandíbulas, el cráneo, las manos, los pies. Este es acromegalia, alas de mariposa en el lupus, ¿no? Esto sería algo patognomónico, ¿no? Que al verlo ya nos da una idea y nosotros, después de hacerle algunas preguntas, de frente le podemos decir, usted tiene hipertiroidismo y de repente ya es una persona medicada que ya lleva tiempo y no está siendo controlada y eso nosotros ya lo diagnosticamos, ¿no? Una hiper, eh, hipertiroidismo no controlado, entonces nosotros pasamos a hacer el tratamiento, ¿no? Luego las posturas, como gatillo de fusil, que es meningitis, la maometana, como es derrame pericárdico, y de pie, o bueno, más que nada van a ver, ¿no? Como el contar monedas. Así es, eso lo vamos a ver casi al final de ciclo, cuando digamos Parkinson, y es el contar monedas. Y eso lo vemos al inicio, por eso es sectoscopía, ¿no? Ahora, en la anamnesis, que ya es el segundo punto, vamos a colocar en nuestra historia clínica qué tipo de interrogatorio es, ¿no? Aquí tenemos la directa, indirecta y mixta. La directa es frente a frente con el paciente, ¿ya? Llega mi paciente, se sienta y yo hablo con él, él me cuenta las cosas y pues yo anoto todo, ¿no? Esa sería directa. Indirecta sería que un familiar lo haga. Por ejemplo, la persona, el paciente llega en coma y su hermana, su pareja, su madre es la que nos da la información. Eso sería indirecta. O algo muy común en los niños. En los niños de 6 años, 5 años, no suelen hablar con los doctores y lo que hace es que la mamá nos cuenta, ¿no? Y mixta es cuando los dos intervienen, tanto puede ser el padre con el paciente o cualquier otra persona, ¿no? Esto también ocurre, pero más con adolescentes, porque los adolescentes ya tienen la habilidad de poder hablar, de comunicarse mejor y nos cuentan, pero la madre siempre nos agrega un poquito más, ¿ya? Y según esto, nosotros vamos a ver la confiabilidad. Por ejemplo, si es directa y el paciente nos cuenta todo, o si es mixta y nos cuentan todo, pues es buena. Pero si no hay cooperación del niño, del adolescente, pues va a ser regular. Y si el paciente no quiere contar nada, pues ya sería mala, ¿no? O de repente llega él solito en coma, pues ya ahí sí sería mal. Dentro de la anamnesis tenemos la afiliación. La afiliación vamos a poner el nombre y apellido, ¿no? Vamos a poner la edad, vamos a poner el sexo, la raza. Bueno, aquí es importante ponerlo porque hay enfermedades que se asocian más a, por ejemplo, a la raza blanca y a los afroamericanos, ¿no? En la edad igual hay personas, por ejemplo, en niños las enfermedades suelen ser más infecciosas. En adultos, pues ya llegando a la tercera edad, ¿no? Más que nada es artritis, dolores de espalda. Por el sexo también, la ocupación también nos debe importar bastante, porque hay personas que trabajan, por ejemplo, con insecticidas, ¿no? Y si trabaja con insecticidas, pues puede llegar a tener toxinas dentro del cuerpo, y eso se va a ver reflejado en sus análisis, en de repente una anemia producida por tóxicos, ¿no? O de repente los electricistas que trabajan con cables de alta tensión tienen que utilizar muchos aparatos para que la electricidad no pase por ellos. Y por eso que ellos siempre se hacen electrocardiogramas. Y si esta persona de repente no se ha cuidado muy bien y le pasa una mínima, puede tener alteraciones en el corazón. Bueno, el lugar de nacimiento también es importante porque según donde nacemos, también es la nutrición, la cultura, los hábitos nocivos, muchas cosas
influyen sobre la persona. Lugar de procedencia es ya donde vive, ¿no? Domicilio es donde actualmente vive. Estado civil. Bueno, aquí la importancia es porque hay enfermedades que también se relacionan más en personas que son solteras y en personas que son casadas, ¿no? Grado de instrucción, eso nos va a indicar qué tanto nos puede entender el paciente en nuestro lenguaje, porque si nosotros le hablamos con mucho tecnicismo, nos va a estar preguntando qué significa eso o no nos va a entender nada, ¿no? Hay que tratar de hablarle, no coloquialmente, pero sí con términos que el paciente puede entender. La religión es importante porque aquí hay religiones que no te permiten ponerle sangre y por más que tú seas buen médico y tengas las mejores intenciones, si esa persona se está muriendo y su religión le dice que no se debe poner sangre, esta persona de repente no se pone sangre y toda su familia va a respaldar eso. Y si tú le pones sangre sin su consentimiento, ya te metiste en un problema, ¿no? Entonces la religión siempre hay que preguntarla también porque no se sabe, ¿no? Idiomas es para que nos entiendan, pues, ¿no? Si es quechua hablante o no habla español. Aquí ponemos la persona responsable con la que está acudiendo a consulta, bueno, y la fecha de ingreso. Eso ya lo van poniendo, esto sí, ¿no? Es algo que se pone al instante. Luego tenemos la parte importante, que es la enfermedad actual. Aquí lo que nos importa es los síntomas principales, como les decía, ¿no? Al inicio, aquí en la semiología lo que vamos a ver son los síntomas y esto nos va a dar el paciente mediante la anamnesis. Entonces, aquí es donde vamos a tener el arte de preguntar. Nosotros tenemos que aprender a preguntar para que nos pueda dar una respuesta que nosotros no o sea, no lo vamos a persuadir, ¿no? Por ejemplo, no le podemos decir al paciente, usted no ha tenido fiebre, ¿no? Sino hay que preguntarle, ¿usted ha tenido fiebre? Y él te va a responder sí o no, ¿no? No podemos suponer, por eso es mejor preguntarle así. Luego tenemos el tiempo de enfermedad, que esto también es muy importante. Siempre, el paciente nos va a empezar a decir la molestia. O sea, nos va a decir, me duele la espalda, me duele la cabeza, o tengo mucho moco, ¿no? Ese es el síntoma principal. O sea, ustedes lo notan. Una vez que pasa eso, ustedes le preguntan, ¿hace cuánto tiempo? O le preguntan desde cuándo le apareció eso, ¿no? Tienen que marcar un límite, por eso es la cronología, eso es lo que nos está importando. Luego de eso hay que ver cómo apareció eso, si fue de un momento a otro o si fue algo insidioso, o sea que fue de poquitos y ni siquiera cuenta se dio y cuando se dio cuenta ya le dolía mucho o ya tenía un problema, ¿no? Luego está el curso de la enfermedad, bueno, el relato cronológico de la enfermedad, que es lo que les decía esto, ¿no? Que lo vamos a escribir, pero con las palabras del paciente, o sea, paciente refiere que acude por dolor de cabeza, ¿no? Tiene vómitos, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene fiebre desde tal fecha, ¿no? Con respecto a esta parte, ¿alguna pregunta? Todo claro. Muy bien, entonces seguimos. Seguimos con la anamnesis. En la anamnesis vamos a tener las funciones biológicas, ¿ya? Funciones biológicas. Que hay que no confundirnos con lo que es pues, signos vitales, ¿no? Signos vitales. En los signos vitales están en el examen físico
y las funciones biológicas pertenecen a la anamnesis, porque son preguntas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una memotecnia, que bueno, aquí está en otro orden, ¿no? Pero lo podemos ver así. Para que no se olviden de nada, ¿no? Soda, azúcar, ¿no? S de set, O de orina, D de deposiciones, A de apetito, Su de sueño y K de cambios ponderales. ¿Ya? Esto tienen que preguntarlo también porque digamos que el paciente se ha alterado su sed, ¿no? Si se ha alterado su sed, o sea, tiene mucha sed, significa que está deshidratado. Y lo vamos a ver en las mucosas, en los ojos, en la conjuntiva, en las manos, en los pliegues, ¿no? Vemos la orina, hay que ver el color, el olor, ¿no? Si huele mal, podemos pensar en una infección. Si está de color rojo, puede ser un síndrome nefrítico. Si vemos que tiene mucha espuma, puede ser un síndrome nefrótico. Entonces, ciertas cositas que vamos encontrando nos van eh, dirigiendo hacia un diagnóstico. Deposiciones igual, ¿no? Si hay deposiciones sanguinolentas, puede ser una hemorragia digestiva baja, pero si las heces son de color negro, o sea, lo que más adelante ya vamos a ver que se llama melena, significa que es digestiva alta. Entonces, diferenciamos, ¿no? Apetito, bueno, esto puede ser por muchas causas, ¿no? Puede tener apetito, uno puede tener apetito anorexia o puede tener demasiado apetito y puede ser una persona muy nerviosa o que come por ansiedad, ¿no? El sueño también está afectado cuando hay demasiado dolor y los cambios ponderales que nos indica cuando baja de peso que hay un posible cáncer o que hay tuberculosis, ¿no? TBC. Entonces, definiendo esa parte, ¿no? Lo que es cambios de ponderales, estos dos de aquí, hay que preguntarlos. ¿Usted bajó de peso sin querer en el último mes mucho? O sea, bajó mucho de peso. Digamos que pesaba 80 kilos y después de un mes pesaba 70 kilos, pero la persona sigue comiendo igual, sigue teniendo sus mismos hábitos. O sea, nada ha cambiado y ha bajado de peso sin que esa persona lo quiera. Podríamos pensar en que tiene una posible neoplasia o puede tener tuberculosis, ¿ya? Luego vamos a ver lo que es revisión amnésica por aparatos y sistemas. Entonces, aquí también hacemos las preguntas, ¿no? Ya yéndonos por el lado de tanto cardiológico, del abdomen, o sea, de lo que los síntomas que nos dice al inicio, ¿no? Por ejemplo, la persona viene con moco, ya tiene tos y tiene fiebre. Nosotros de inicio ya pensamos que es una gripe, ¿no? Puede ser una gripe o inclusive una neumonía que se está complicando porque ya tiene fiebre. Y agregándole algunas preguntas más, sería preguntarle si tiene diarrea, ¿no? Porque a veces las bacterias suelen bajar y se van al gastrointestinal y también te producen diarrea. Entonces eso también, porque si tiene diarrea, pues se va a deshidratar. Entonces también deberían ponerle un suero, ponerle electrolitos y algunas otras cosas más, ¿no? Por eso hay que revisar no solo la parte que nos está hablando, sino los otros aparatos y sistemas, ¿no? Para ver cómo está en general. Luego tenemos los antecedentes. Los antecedentes van a ser cuatro tipos. Antecedentes personales generales, personales fisiológicos, personales patológicos y luego tenemos ya a la familia patológico. Entonces, en antecedentes personales generales tenemos la vivienda, que es importante porque hay personas que viven muy arriba de los cerros y pues ahí no llega el agua. Entonces, eso puede hacer que no se bañen todos los días y crear infecciones, ¿no? Por ejemplo, celulitis. Crianza de animales. Hay personas que viven junto con los animales y eso puede causar la zoonosis.
Luego está la alimentación, ¿no? Si es predominio carbohidratos, proteínas, si comen verduras, porque eso puede causar estreñimiento, si no comen verduras puede causar estreñimiento. La vestimenta, que nos orienta también el grado de economía que tiene, porque hay que ver el nivel socioeconómico, porque no le podemos mandar exámenes médicos a una persona que gana, no sé, pues 5.000 soles, que igual a una persona campesina, ¿no? A esta persona de repente le podemos mandar una tomografía, pero a esta persona no le podemos mandar la tomografía porque no tiene cómo. Entonces, nosotros tenemos que aprender eh, siempre a tratar de no sacar un montón de pruebas de laboratorio ni sacar un montón de imágenes, sino que tratar de que con la semiología, con lo que nosotros preguntamos y lo que nosotros averiguamos, tanto de antecedentes, de toda la anamnesis en general, el examen físico, tratar de llegar al diagnóstico y si ya por último no podemos, pues sacar algunas pruebas, ¿no? Para confirmar y estar seguros. ¿Ya? Bueno, y acá está la parte de psicosociales, que son personas que tienen problemas con otros, ¿no? Que se pelean mucho y esas cosas. Ahora, residencias anteriores y ocupaciones, bueno, inmunizaciones también es importante porque hay que ver, ¿no? Por ejemplo, para el tétanos, hay personas que vienen en el pie, han pisado un clavo y no tienen vacuna para el tétano, ¿no? Alergias a lo que son medicamentos, alimentos, transfusiones sanguíneas, ¿no? Para ver, de repente puede pasarte una hepatitis y te preguntan si ha tenido una transfusión y sí, puede ser por eso, ¿no? Luego tenemos los antecedentes personales fisiológicos. Aquí vamos a hablar de los fisiológicos, o sea, de lo que es normal, de parte de nuestra fisiología, ¿no? Como los prenatales, ¿no? ¿Cuántos meses o cuántas semanas duró la gestación de esa persona? ¿No? Por ejemplo, puede ser 40 semanas o de repente puede ser 36 semanas, o sea, no llegó a término, es pretérmino, o de repente se pasó, ¿no? Demasiado. Enfermedades que ha tenido gestacional, tipo de parto, ¿no? Si ha sido parto natural, si ha sido por cesárea. Lactancia de lactancia. Esto es, lo normal es que lacten hasta los 6 meses, ¿no? 6 meses. Leche pura de la madre, ¿no? Luego ya se complementa, a partir de eso se empieza a hacer mixto, ¿no? Entonces esto también es importante porque a veces uno le da fórmula y empiezan a ser más gorditos si le damos antes. Desarrollo psicomotor, esto ya lo van a llevar en pediatría, pues, ¿no? Cuándo empezó a levantar la cabeza, cuándo empezó a tener el torso erguido, cuándo empezó a dar sus primeros pasos, la dominancia lateral, o sea, si es diestro o si es zurdo, la menarquia, a qué edad empezó, ¿sí? Régimen catamenial, el FUR, la última regla, ¿no? Eso también hay que verlo, porque a veces llegan personas con náuseas, con vómitos. Y si es mujer, pues hay que preguntarle cuándo es la fecha de la última regla, porque no vaya a ser que esté embarazada. Y sí, ya me ha pasado casos que he visto que ha sido por este tema, ¿no? Y las personas no sabían, ¿ya? Bueno, relaciones sexuales, pues hay que ver y siempre hay que incentivar el uso de protecciones para que disminuyan las ETS, ¿no? Y los números de parto, pues, si es mujer, pues cuántos partos ha tenido y bueno, si es hombre, pues no, ¿no? Luego tenemos los antecedentes personales patológicos. Aquí hay las enfermedades de la infancia, ¿no? Por ejemplo, algo que vamos a ver bastante después es una faringoamigdalitis estreptocócica, que si es mal curada va a llevar a fiebre reumatoidea, que después va a llevar una valvulopatía. Este de aquí lo vamos a tocar en cardio, pero es bueno saber, por eso las faringoamigdalitis hay que curarlas bien, ¿no?
Enfermedades en la adolescencia, adultez, bueno, hay bastantes, ¿no? Las alergias, hay que ver, bueno, aquí también, ¿no? Entre estos dos, pero alergias, acá me faltó medicamentos. Hay que tener mucho cuidado porque siempre que le ponemos un fármaco a una persona que anteriormente no se le han puesto, hay que esperar siquiera unos 5 minutos a ver si no le causa alguna reacción. ¿Ya? Porque a veces se enronchan y luego otras regresan, pero hay niveles, ¿no? Hay personas que son más sensibles y de repente, pues, se empiezan a asfixiar, ¿no? Pero hay personas que solo se enronchan y pues le das su medicamento y ya se pueden ir, ¿no? Entonces hay que preguntar bien los medicamentos y hay que esperar a ver cómo reacciona esta persona frente a ese medicamento. Las alergias, si ya tiene alergias puestas, ¿no? Hay personas que comen un chisito y toda una semana están con ronchas, ¿no? Hay que saber a qué es alérgico. Reacciones adversas a medicamentos, bueno, es algo de alergias, enfermedades anteriores de tratamiento, bueno, las hospitalizaciones, cuánto tiempo estuvo hospitalizado, la duración y qué diagnóstico tuvo, ¿no? Las intervenciones quirúrgicas, bueno, las parasitosis, accidentes, secuelas, transfusiones sanguíneas, otra vez alergia a medicamentos, la radiografía de tórax, la medicina que usa frecuentemente. Por ejemplo, si es una persona con diabetes mellitus, pues uno tiene que estar viendo qué es lo que está tomando, ¿no? Si toma su metformina, cuántas veces al día, si toma 3 veces, de cuánto, ¿no? De cuánto, o puede ser hipertensión arterial, ¿no? Cuántas veces toma al día, igualito, ¿no? Hay que ver si esa persona también ha tenido tuberculosis con anterioridad, porque si ya tuvo tuberculosis, puede haberse hecho una cavidad en el pulmón, entonces nosotros lo auscultamos y justamente lo vamos a encontrar, ¿no? Y si sabemos que ha tenido, pues ya sabemos que ha sido ahí, ¿no? Algo que ya quede establecido y no pensamos que está apareciendo de nuevo. Ya, fiebre tifoidea, hepatitis, infecciones de trato urinario, ¿sí? Todas esas cositas también hay que verlo. Luego hay que ver los antecedentes familiares patológicos. Por eso, acá ya vemos de la familia. Cosas que el padre, la madre, el abuelo podrían haberle pasado a nuestro paciente, o sea, al hijo, ¿no? Entonces aquí tenemos la edad de cada uno de ellos, ¿no? El estado de salud, por ejemplo, si tienen hipertensión, de repente nuestro paciente también tiene hipertensión, ¿no? Es algo que predispone, ¿no? La diabetes mellitus, que es más común. Las enfermedades que tienen, ¿no? Los hábitos nocivos, si fuman, toman alcohol, a las drogas, porque eso también podría ser que a nuestro paciente las esté consumiendo, pero no nos dice directamente, ¿no? Si alguno de ellos ha fallecido, ¿no? Si ha fallecido por causa natural, si ha sido por vejez, o si ha sido por un accidente de tránsito, o lo que sea, ¿no? O si ha muerto de algún cáncer, ¿no? Aquí más que nada buscamos cáncer, pues, ¿no? Para ver si ha tenido cáncer de próstata del padre, pues hay que hacerle seguimiento al hijo, eh, si él puede tener cáncer de próstata también, ¿no? Tenemos los datos, bueno, que están todo lo que estaba diciendo. Ahora sí pasamos al tercer punto, que es el examen físico. En el examen físico vamos a recolectar la información ya nosotros. Nosotros nos vamos a poner en contacto con el paciente para recolectar algunos signos. Por ejemplo, aquí tenemos los signos vitales y como primer punto tenemos la temperatura. La temperatura axilar es 36,5, en la boca es 37 y en el recto 37,5, ¿no? Eso es lo normal. ¿Cuándo podríamos pensar que es fiebre? Pues lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo vamos adelantando. 37,8 es lo que dicen algunos, 37,5 en la boca, o no, perdón, en la axila, ¿no? 37,5 axilar, y algunos ya dicen 38, ¿no?
Antes de eso, entre esto y esto, podríamos hablar de febrícula, ¿ya? Pero eso lo vamos a definir más la próxima clase. Ahorita solo hay que saber que la temperatura normal es esto y que pertenece a los signos vitales. Luego tenemos la respiración, ¿no? Aquí vamos a ver el campo pulmonar y vamos a ver que las respiraciones por minutos, por eso se llama, la frecuencia respiratoria es respiraciones por minuto, se van a estar entre 12 a 20, ¿ok? Por eso, eso lo vamos a denominar apnea, ¿ya? Pero ¿qué pasa si está más elevado, o sea, más de 20? Se llama taquipnea. Taquipnea. Si está menos de 20, bueno, acá sería 12, ¿no? Sería 12. Sería bradipnea, ¿ya? Y esas son las respiraciones por minuto. En lo que es el pulso, vamos a ver igualito la frecuencia cardíaca que va a ser latidos por minuto, ¿ya? Y aquí vamos a ver igualito taqui, que es elevado, taquipnea, no, taquicardia, perdón, taquicardia, taqui, igualito, y cardia de corazón, que es hasta 100 latidos por minutos. Eucardia, bueno, este es el rango, pues, ¿no? 60 hasta 100, esto es lo normal. Eucardia y bradicardia, que es menos de 60. Entonces, en su historia clínica, ustedes van a tomarle las respiraciones por minuto del paciente y ustedes no van a poner eh, respiración elevada, ¿no? Tienen que poner taquipnea, ¿no? Ustedes cuentan y según esto ustedes ponen paciente euneico o está taquipneico o bradineico, ¿no? O paciente taquicárdico, paciente eucárdico o paciente bradicárdico, según lo que ustedes vayan encontrando. Luego tenemos la presión arterial, que lo normal es hasta este rango, hasta aquí, ¿ya? Ahí, esto no. Estos dos, ¿ya? Hasta aquí es normal, pues. Hasta 139 es normal, pero sí es cierto que que considera en una prehipertensión, pero según las normas, pues a partir de 140 y más que nada la diástole que sea mayor de 90, la diástole mayor de 90, ya nos puede estar indicando que está en una hipertensión grado 1, ¿no? Ya los demás sí, pues ya son más severos. Pero si les preguntan, la presión puede llegar hasta 139 y es normal. 139, 89, ¿no? ¿Y cuándo se define que es hipertensión? Con una diastólica más de 90. Bueno, tenemos el peso, la talla y el IMC, que es lo que nosotros vamos a usar siempre, que es lo que nosotros vamos a hallar con el peso talla, ¿no? Eh, que aquí esa división nos tiene que salir entre 18,5 hasta 24,9, ¿no? Después de esto vamos a ver que hay varias clasificaciones y hasta sobrepeso pues es aceptable. A partir de aquí, obesidad, pues ya se considera una inflamación crónica. Eso significa que se va a producir un montón de citoquinas, de factores inflamatorios, un montón de cosas que van a hacer que nuestro cuerpo se deteriore mucho más rápido, ¿ya? Ya, seguimos con el examen general. Aquí tenemos el aspecto general. Bueno, vamos a encontrar lo que es sexo, raza, edad aparente, estado general, estado nutricional, estado de hidratación, que esto van a tener que ponerlo, ¿ya? ¿Y cómo lo van a poner? Aparenta buen estado general, ABEJ. Porque ustedes lo van a ver en muchos casos clínicos y no van a saber qué es. Entonces, aparenta buen estado general. Ya, si es nutricional, pues aparenta buen estado nutricional. Y si es buen estado de hidratación, pues igualito, aparenta buen estado de hidratación. Y esta B es la que va a cambiar, ¿no?
aparenta buen estado, aparenta regular estado, o sea, ponen una R, ¿no? Regular estado, o pueden poner mal estado, ¿ya? O sea, el AVEG pasa a ser un AREG, ¿no? Algo así, o un AMEG. Entonces, esto de aquí son las abreviaciones porque no vas a estar poniendo aparenta buen estado aparenta buen estado general, ¿no? Es una línea muy grande. Entonces, así lo van a abreviar y todo aquel que agarre la historia clínica lo va a entender, ¿ya? Bueno, tenemos las fases que ya lo vimos al inicio, pero ahora sí lo vamos a ver con más detenimiento, ¿no? Como las fases que estamos viendo acá, la fase acromegálica, la parkinsoniana, la miasténica, la caquética, la posición y actitud del paciente, ¿no? Cómo está sentado, cómo está si está echado, la actitud, cuánto quiere colaborar, la gravedad también lo estamos viendo ahí, el estado mental, la orientación, el grado de colaboración, los signos y síntomas que llaman la atención y el equipo de apoyo clínico. Esto de aquí, pues, bueno, si el paciente está eh, puesto una vía, ustedes tienen que decir que se observa un paciente con vía y helado también, ¿no? O sea, si tiene una vía permeable, ahí está, vía permeable en brazo, no, a ver, sí, en brazo o antebrazo derecho, por ejemplo, ¿no? O sea, le están poniendo un suero, ¿ya? O de repente tiene muletas, ¿no? Muletas. O, por ejemplo, está en diálisis. O sea, tiene insuficiencia renal y pues está en diálisis. Y ahí está, ¿no? Es cómo se observa el aspecto general de la persona, cómo está ahí, ¿no? O si tiene un yeso, ¿no? Si tiene puesto un yeso. Ya, aquí tenemos el examen de piel y faneras. Ahí vamos a ver el color, la alteración en la pigmentación. Ya más adelante vamos a ver que hay enfermedades que alteran la pigmentación también. La temperatura, si está húmedo, la elasticidad, la consistencia. Esto lo vamos a ver con el signo del pliegue, ¿no? Hay hallazgos anormales como la palidez que la encontramos en una anemia, la ictericia que lo podemos encontrar en un problema a nivel de la vesícula biliar, ¿no? Una colangitis o una coledocolitiasis, ¿no? O una estenosis de vías biliares también puede ser, o también en una cirrosis. Y ya yéndonos fuera de lo que es gastro, ¿no? Ya podría ser por una destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Como lo que pasa en los recién nacidos, que a veces hay incompatibilidad y pues se empiezan a atacar entre ellos mismos y los glóbulos rojos ¡pum! Se revientan y eso llega el grupo, el grupo hemo, llega al hígado y se transforma en bilirrubina y todo lo que ya habrán visto en fisiopatología, ¿no? Luego también tenemos la que es cianosis, ¿no? Cianosis está azul, pensamos en una enfermedad y así, ¿no? Ahora el eritema también. Lesiones, hay descripción y localización, ¿no? Donde encontramos, hay que ser explícitos, ¿no? Porque no podemos decir solo en cara derecha, ¿no? Tenemos que decir de repente en mentón derecho, ¿no? O en oreja derecha. Luego tenemos el sistema piloso. Aquí vemos el cabello, el vello corporal y también las uñas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una persona que es mujer y que tiene mucho vello, ¿no? A eso le llamamos hirsutismo. Esto de aquí le puede pasar a personas con ovario poliquístico. Ovario poliquístico. Eh, ¿No? Entonces es un signo que nosotros encontramos y que nos puede orientar a un ovario poliquístico. Y ahí le agregamos otras cosas, ¿no? Que hay falta de la menstruación y otras cosas, ¿no?
estos dedos, ¿no? Este tipo de uñas, y más que nada los dedos, ¿no? Que son en uñas en palillos de tambor. Palillos de tambor. Sí, que lo vamos a ver en insuficiencia respiratoria crónica, ¿ya? Y ahí vamos a explicar más detallado eso, ¿no? Entonces hay que fijarnos bien, hay que ser bien minuciosos en ver a las personas, a los pacientes, ¿ya? Luego tenemos el tejido celular subcutáneo, ¿ya? O más que nada el tejido adiposo, pues, ¿ya? Tenemos que ver la cantidad por eso, ¿no? Qué tanto tejido adiposo hay. La distribución, si es centrípeta, que nos podría hablar de un síndrome metabólico, o puede ser más que nada en piernas, en brazos, ¿no? Si es en piernas, pues podríamos pensar que es un edema, ¿no? Por insuficiencia cardíaca, o por una insuficiencia renal, o por otros motivos también, ¿no? Luego tenemos los hallazgos normales, aquí tenemos el edema, bueno, eso es lo que están hablando, ¿no? Exedema, linfedema, enfisema, que ya lo vamos a definir después, lesiones inflamatorias y tumoración, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algo muy común, que es la celulitis, ¿no? ¿Y cómo lo describe? Pues es eritematoso, es caliente, caliente. El paciente puede tener fiebre, o sea, puede tener una temperatura elevada, hay dolor, no lo puedes tocar, te va a doler, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues una vez que ya tienes esto y lo reconoces, que es celulitis, pues le das su antibiótico y ya está. Y aquí tenemos, esto es un tumor. Esto era un lipoma, lipoma, que es un tumor benigno de las células del tejido subcutáneo o del tejido adiposo, ¿no? O sea, el tejido adiposo se empieza a crecer y pues se forma un tumor benigno. Después la única forma de sacarlo pues es cirugía, por eso que aquí está con puntitos. ¿Ya? Luego tenemos el sistema linfático y aquí tenemos vuelto localización, el número, y esto es nada, más que nada porque habla de los nódulos, ¿ya? Nódulos que en otras partes van a escuchar que también les dicen secas, ¿ya? O sea, es como las personas o los pacientes vienen y te dicen tengo secas, ¿no? Y mayormente aparecen en el cuello, en esta región, ¿ya? Cuando aparecen en esta región, eso significa, o sea, si nosotros tenemos un nódulo acá, mayormente significa que puede haber una infección tanto en la boca, ¿ya? En la boca, o puede ser en el diente, puede ser en la cabeza, de repente un cortecito, ¿ya? O puede venir de repente de la mama también, ¿ya? Siempre hay que fijarnos de dónde puede venir para nosotros dar cierto antibiótico para la infección, ¿no? La infección de la boca no es igual a una infección de la mama, ¿no? Ahora, esto de aquí, pues hay medidas, ¿no? Por ejemplo, si es menor de 1 centímetro, pues solo requiere control y es algo que no va a ir a mayores. Es algo pequeño, ¿no? Pero si ya empieza a medir más de 1 centímetro, pues sí hay que controlarlo, ¿no? Control, ay, control. Y hay que estar en observación. O sea, hay que, por ejemplo, en 3 meses, hay que volver a sacarle una ecografía. O sea, con una ecografía nosotros podemos ver cuánto mide el ganglio, ¿no? Y con eso nosotros, después de 3 meses, le volvemos a hacer una ecografía y vamos a ver si ha crecido. Si ha crecido, pues hay que hacerle una biopsia, ¿no? O hay que profundizar más en el tema. Ahora, si es más de 5 centímetros, pues esto ya sí nos puede hablar de que puede ser algo neoplásico. Neoplásico. ¿Ya? Entonces hay que ver el número. Hay que ver si solo es uno o si hay varios. ¿Ya?
el tamaño de ellos, como estamos viendo, la consistencia, que eso lo vamos a ver aquí, la durabilidad, los signos inflamatorios, la movilidad y la fijación a planos superficiales y profundos. Entonces, para ver si esto también es una neoplasia de tipo benigno o maligno, vamos a diferenciarlos, ¿no? Porque los benignos suelen ser movibles. En cambio, los malignos suelen ser fijos, ¿no? Estos suelen ser blandos y estos suelen ser duros, ¿ya? Estos suelen ser definidos, estos son irregulares o no definidos. Cuando hacemos la ecografía, pues se va a ver un interior también, ¿no? Estos suelen tener cositas en el interior que lo van a ver en diagnóstico por imagen. Van a ver varios tipos de contenidos en los ganglios, ¿ya? Pero es bueno revisarlos y siempre preguntarles si le ha salido, si tiene por eso les digo, si tiene una infección en la garganta, si le duele un diente, si ha tenido un pequeño corte o tiene dolores en la mama, hay que preguntarles si tiene los nódulos, ¿no? O si tiene bolitas, le dicen, ¿no? Porque a veces no nos entienden. Nos preguntan qué es, entonces ustedes le dicen, ¿no? Que son bolitas que aparecen cuando hay infecciones, ¿no? Y pues eso lo notamos y le damos control, ¿no? Ahora pasamos al examen regional, que es parte del examen físico, pero esto ya es regional. Entonces aquí empezamos con algo importante también, que es cómo vamos a realizar el examen regional. Pues lo vamos a hacer así. Inspección es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Pero ya es una inspección más profunda, no es como la ectoscopía, que antes lo habíamos hecho, ¿no? Que solo lo mirábamos. Ahora inspeccionamos y nos centramos a ver si es o no es lo que estamos pensando. Luego pasamos a la palpación, ¿no? Vamos a palpar, por ejemplo, aquí está haciendo una maniobra para palpar si hay algún bocio, ¿ya? Luego tenemos la percusión que lo vamos a hacer con dos dedos, o sea, ponemos nuestro dedo y con el otro golpeamos y vamos a escuchar un tipo de sonido que nos va a orientar si es que hay mucho aire o si hay mucho líquido, ¿ya? Luego tenemos la auscultación, que ya lo vamos a utilizar con el estetoscopio, que lo podemos hacer en pulmones, lo podemos hacer en abdomen, lo podemos hacer en corazón, ¿ya? Y aquí viene el ojo, que es algo importante porque es pregunta, ya que eso tienen que saberlo, que en el abdomen este orden ya no es el mismo. Este orden va a cambiar a 1, 4, 3, 2. O sea, vamos a hacer primero la inspección, vamos a pasar a la auscultación, y luego vamos a hacer la percusión y por último la palpación. ¿Por qué se hace así en el abdomen? ¿Alguien sabe? ¿Por qué cambiamos el orden del examen físico en el abdomen y por qué no lo hacemos así? ¿Alguien sabe? ¿Alguien está levantando la mano? Solo prendan su micro, es que a veces no los veo. O de repente es Para por no otra cosa. interferir con algunos ruidos hidroaéreos. Exacto. Ujú. Esa es la razón y por eso ustedes tienen que saber por qué se hace, no es porque se hace porque uno quiere, ¿no? Sino porque cuando nosotros hacemos la palpación como segundo punto, si nosotros empezamos a tocar el abdomen, ¿qué vamos a hacer? Todo el abdomen se va a empezar a mover, los ruidos hidroaéreos, todo el contenido gástrico se va a empezar a mover. Y al momento de llegar a la auscultación, vamos a escuchar cualquier cosa, pero no lo que queremos, ¿no? Entonces, por eso que en el abdomen, esto de aquí se cambia, ¿ya? Y tienen que recordarlo porque viene tanto en poquito, hasta en examen parcial ha venido, ¿ya? Así que por favor, esto de aquí no se vayan a equivocar, ¿ya? En lo demás, que es el, los pulmones y el corazón, sí seguimos este orden, ¿ya? Solo en el abdomen seguimos este orden.
Y en la inspección vamos a ver estado emocional, la edad, ¿no? La edad cronológica, la edad aparente. Nosotros pensamos que tiene una edad, pero de repente hay personas que se ven mucho más jóvenes, ¿no? Y eso es también a veces por genética o porque come muy bien, ¿no? Tiene buenos hábitos alimenticios, realiza ejercicio y eso pues le favorece, ¿no? En cambio hay otra persona que vive estresada, que se trasnocha, como nosotros, ¿no? Que vamos a hacer guardias, pues nosotros nos vamos viendo, envejecemos mucho más rápido, ¿no? Luego tenemos la hidratación. ¿Y dónde lo vamos a ver? En la mucosa oral, ocular y piel. Esto también, cuando vayan al hospital, tienen que verlo bien, ¿no? Porque los doctores les preguntan, ¿no? Dime el grado de hidratación. Entonces, ustedes tienen que empezar por la mucosa oral. Le dicen, saca la lengua, ¿no? El paciente va a sacar la lengua y ustedes van a ver si está húmeda, ¿no? Van a ver los labios si están resecos. Si están resecos, pues la hidratación ya es regular. Ojos. Los ojos, si están hundidos, o sea, hay una cavidad muy grande, pues también está deshidratado. Y en la piel, pues vamos a ver este signo del pliegue, ¿no? Cuando la persona está muy deshidratada, nosotros agarramos y la piel no regresa. Eso significa que el paciente está deshidratado. Y también, pues lo vamos viendo en personas de tercera edad, ¿no? En nuestros abuelitos, por ejemplo, nosotros le jalamos y la piel demora. Es porque cuando nosotros éramos pequeños teníamos mucho líquido, pero mientras que vamos envejeciendo vamos perdiendo agua, ¿no? Y esto es cuando tenemos poca hidratación. Pero cuando tenemos mucha, pues ya podemos pasar en un edema. Y en el edema, pues vamos a encontrar esto, ¿no? Que es el signo de Godet. O sea, tú pones tu dedo, hundes y vas a ver cómo deja huella. Signo de Godet o signo de Fovea. Positivo, ¿ya? Positivo. Signo de Godet, a ver, voy a escribir Godet o Fovea. Positivo, ¿ya? ¿En qué casos nos puede dar? Si nosotros lo encontramos, pues puede darse una celulitis, ¿no? Celulitis, si es que es en un solo lado, ¿no? Si es en un solo lado, pensamos en una celulitis, y si lo vemos rojo, pues ya nos confirma que es celulitis, ¿no? Si está caliente, aún más. ¿En qué más? En una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que ya vamos a tocar el tema de por qué se pone acá. Luego una cirrosis, también lo podemos ver, en una cirrosis. Es por la pérdida de albúmina y vamos a ver por qué se pone así, ¿no? Y luego por una insuficiencia renal ah, aguda, ¿ok? Pasamos aquí, tipo constitucional, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Si es de tal, si es delgado, si tiene mucho tejido adiposo, bueno, las posturas, aquí vemos qué también separa el paciente, ¿no? Y esto nos va a dar idea de qué le duele también, porque la mayoría de personas acude por dolores. Por ejemplo, acá hay una hiperlordosis, aquí hay una cifosis, ¿no? Y pues tenemos que ver que nuestro paciente siempre esté así, ¿no? Mientras más pasan los años, pues más nos vamos encorvando también, ¿no? Nutrición, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Lo que nosotros siempre hay que sacar es el IMC, no hay otra cosa. Nosotros solo sacamos IMC. Y en niños, pues ya lo verán, ¿no? Que es otras tablas que van a ver, ¿no? Más adelante. Los fases, ¿no? Fase de dolor, eh, que está con anemia. Aquí nos puede ser un síndrome de Down, ¿no? En la palpación, vamos a ver que la palpación puede ser superficial, ¿no? Como en este caso, que solo estamos tocando partes blandas, partes de afuera, superficiales, ¿no? Y lo hacemos con mucha delicadeza porque podemos causar algún dolor. En cambio, en la zona del abdomen, sí lo tenemos que hacer profundo porque en la pared anterior abdominal no hay nada, pero en el fondo, o sea, en la cavidad abdominal sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pasar esta barrera para llegar a la cavidad.
En la cavidad nosotros vamos a poder tocar varios órganos, ¿no? Por ejemplo, en este lado, bueno, este es el lado izquierdo, podríamos tocar un vaso, ¿no? Si hay esplenomegalia, por ejemplo, ¿no? Lo podríamos tocar. En este lado está el hígado, ¿no? Aquí también puede estar la vesícula. Acá puede estar el colon y aquí puede darnos una diverticulitis. Aquí en la fosa ilíaca derecha una apendicitis, ¿no? Pero ya lo vamos a ver poco a poco. Entonces, para eso nos sirve la palpación profunda. Y esto también puede ser monomanual, como en este caso, que solo hacemos con un solo dedo, o lo podemos hacer binomanual, como es en el caso de esta maniobra que se llama el signo de la ola, ¿no? Signo de la ola. Ola. ¿Por qué? Esto ya lo vamos a ver en gastro. Consiste en poner las dos manos así. Es más, nos puede ayudar otra persona, otro médico. Y cuando nosotros golpeamos en este lado, la persona que está acá va a ver cómo se mueve, cómo se mueve un líquido, ¿no? Y esto se da por ascitis, pues este es ascitis, y que nos da por la cirrosis, ¿no? Entonces, sí puede ser bimanual cuando usamos dos manos, inclusive más ayudantes, ¿ok? Ahora tenemos la percusión. Percusión, como les decía, es con los dos dedos, así, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la sonoridad, que es el pulmón aireado, intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. Hay un claro pulmonar cuando hay ruido a la percusión fisiológico, o sea, es algo normal. Hay timpanismo cuando es un sonido producido al percutir un órgano con aire. Un órgano con aire, un tono de tambor, ¿no? Por eso se llama timpanismo. Tono de tambor con áreas con abundante gas en vísceras huecas, intestino, estómago, ¿no? Por eso que timpanismo nosotros le llamamos a vísceras huecas, o sea, más que nada en abdomen, ¿ya? Entonces, al momento de nosotros percutir a una persona en el abdomen, si nosotros encontramos un timpanismo, significa que el paciente está con mucho gas, o sea, tiene meteorismo, ¿no? Meteorismo. Eso es lo que podría significar encontrar mucho aire en las vísceras huecas. Luego tenemos la matidez. Aquí tenemos sobre órganos compactos como el hígado, citis, corazón. Matidez nos puede también orientar a que es algo líquido, ¿ya? Algo líquido. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros pulmones, acá lo voy a usar, ¿ya? ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos el pulmón dentro y ahí está la pleura, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, este es el pulmón como órgano. Este es el espacio entre la pleura y el pulmón, ¿no? Entonces el pulmón se encoge, se ensancha, se encoge, se ensancha. ¿Y qué pasa si en algún momento aparece líquido acá? Este es el pulmón y acá empieza a haber líquido, ¿no? Digamos que acá hay un pequeño cáncer y empieza a segregar, ¿no? Y acá se llena de líquido, pues encontraríamos matidez. Por eso esto es lo que les digo, líquido, ¿ya? Su matidez, pues encontramos, bueno, es la transición entre la matidez hepática y la sonoridad pulmonar. Bueno, entre ese espacio existe la submatidez, ¿no? Sonoridad aumentada, tono grave, zonas de pulmón, menor aireación, ¿ya? La hipersonoridad. Esto son zonas muy aireadas o zonas cuyo contenido de aire está aumentado, como en neumotoras y en un enfisematoso. Ahora, la hipersonoridad, si se dan cuenta, es en pulmones, ¿ya? Y aquí el timpanismo es en vísceras huecas. Entonces, en los pasitos, en los exámenes, a ustedes les pueden poner que tiene mucho aire, digamos en el pulmón, ¿no? Es lo que refiere, tiene mucho aire. Y ustedes no pueden poner timpanismo, porque timpanismo, como les digo, es en vísceras huecas. Ahí tendrían que poner hipersonoridad, ¿ya? Hay que tener la relación de hipersonoridad con pulmón y timpanismo con víscera hueca.
Ya. Entonces, aquí tenemos igual un neumotórax. Tenemos nuestro pulmón, de repente tenemos un golpe, ¿y qué pasa? Nuestro pulmón se encoge y todo esto se llena de aire, aire, y empuja al pulmón. Esta parte que nosotros hagamos acá al percutir va a verse como una hipersonoridad, ¿ya? Ahora, en el enfisematoso, el pulmón es ancho, que ya lo vamos a ver más adelante. Se llama tórax en tonel, ¿ya? Las costillas son rectas. ¿Por qué? Porque el paciente está llenecito de aire. Entonces, aquí vamos a tener una hipersonoridad en ambos campos pulmonares, pero que está diversificado en todo, ¿no? Aquí, en cambio, en un neumotórax solo lo encontramos en una parte, más que nada en el costado, ¿no? Ahora tenemos aquí la auscultación. La auscultación lo vamos a hacer con ayuda de nuestro estetoscopio, ¿no? Y esta es una forma del cual se debe auscultar el pulmón. Por ejemplo, vamos aquí, luego aquí, bajamos y luego aquí. ¿Qué significa eso? Que hay que comparar tanto lado derecho con lado izquierdo. ¿Ya? Comparamos y vamos viendo si el sonido de acá es igual que el de acá o si la amplitud es igual. Ahora, ¿por qué no se ausculta en esta parte? Porque esta parte suele ser llena, acá está la escápula, ¿no? Acá está la escápula, los músculos, ¿no? Entonces, estas partes no se suele escuchar muy bien, por eso es que se suele auscultar por aquí, ¿ya? Por eso hay que ver la amplitud, amplitud tanto del lado derecho como del lado izquierdo también. O sea, uno le pide que respire y va a saber si es que ese lado del tórax se expande o no se expande, ¿no? Aquí tenemos los ruidos pulmonares anormales que ya lo vamos a ver dentro de 2 semanas, creo, en respiratorio. Por ejemplo, tenemos el roncus, que es movimiento de secreciones altas y gruesas de la vía aérea de mayor calibre. Tenemos el estridor, que es muy preguntado y es un aumento de la turbulencia de la vía aérea próxima extratorácica por disminución del diámetro de la misma. A ver, como este es preguntado mucho, vamos a pasar acá, que es una estrés de vía aérea superior, inspiración o expiración. ¿Cuál es el caso más común? Pues un atragantamiento, o sea, te atoras, se te mete un pedazo de manzana, no sé, de fruta, algo, y te atoras y empiezas a hacer un tipo de estridor, ¿ya? Luego tenemos los estertores, que son presencia de abundantes secreciones en la vía proximal. Bueno, acá también están los estertores, ya que es en el parénquima pulmonar y hay frote de cabello seco y húmedo, ¿ya? Luego tenemos los sibilantes. Los sibilantes es algo que también muchos van a encontrar y lo van a encontrar en lo que es el asma, ¿ya? ¿Y qué significa? Sibilancia significa vía aérea baja por estenosis, tono más marcado en la expiración. Entonces nosotros tenemos nuestro pulmón. ¿Y qué pasa? Que nuestros bronquios suelen ser de este calibre, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay una alergia o en este caso el asma, ¿no? Que es una reacción alérgica. Pues de lo que están así, pasan a estar así. Entonces el aire es muy difícil que entre, que salga. Y esto de aquí causa vibraciones tipo silbido, ¿no? Van a encontrar, cuando a ustedes les toca escuchar, van a ver claritamente cómo se escucha un silbido, ¿ya? Y eso es sibilancia y está muy asociado a lo que es el asma. Eh, y para ser más preciso aquí, es eh, una bronco, ¿cómo se decía? Mm, o sea, se cierra, pues, ¿no? Constricción. Entonces, ¿cómo?
Broncoconstricción. Constricción. Exacto, se me había ido el término, gracias. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar un broncodilatador para contrarrestar el problema que tenemos, ¿no? Luego tenemos los crépitos. ¿Los crépitos en qué lo vamos a encontrar? Más que nada en neumonía. Y los crépitos van a ser como, justamente es esto, frote de cabellos, así. Ustedes mismos froten el cabello y así es como van a escuchar. O también pueden escuchar burbujas, cómo se revientan burbujitas, ¿ya? O cómo aplastan hojas secas, ¿ya? Y luego, por último, tenemos el frote pleural, que esto es frote con la pleura, ¿no? A ver, frote pleural no se modifica con la tos. Bueno, roce de la pleura parietal y visceral cuando queda en contacto íntimo, ¿no? Esto lo podemos tener, por ejemplo, en un derrame pleural, ¿no? Que ya lo vamos a ver en estas semanitas. Bueno, aquí tenemos el examen físico regional de la cabeza, hay que ver el cráneo, la forma, el tamaño, la exostosis. Las exostosis son, digamos, tumoraciones óseas que aparecen, ¿no? Que no son malignas, solo son benignas. Bueno, en este caso ha aparecido acá, pero podrían haber aparecido en la cabeza y eso causa ciertas deformaciones, ¿no? Hay que ver si hay dolor, hay que ver puntos dolorosos, ¿no? Hay que ver la región orbitaria y frente con el séptimo par, examen ocular, hay que ver las cejas, los párpados, si es que algún párpado está caído, ¿no? Si es de un solo lado o si son de ambos lados. Aparato lacrimal, hay personas que no lagrimean mucho y se les da lágrimas artificiales, ¿no? Eso es ojo seco, ¿no? Globo ocular, ¿cómo está? Movimientos oculares le dicen que mueva para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo. La conjuntiva, ¿de qué color está? De repente está rojo, podría ser una conjuntivitis, ¿no? La córnea, las escleras, iris, pupila, ¿no? Si se agrandan o se achican, ¿no? La región nasal, por ejemplo, la forma de la nariz, de repente tiene la nariz muy baja o los huequitos de la nariz muy pequeños que no puede respirar bien, ¿no? O de repente vemos un aleteo nasal que lo vemos en una insuficiencia respiratoria cuando el paciente ya no puede respirar. Por ejemplo, una crisis asmática. El paciente está tan cerrado su bronquio que empieza a utilizar la nariz como accesorio para poder entrar más aire. Luego tenemos secreciones que se producen en esa zona, ¿no? Moco, y hay que ver el color, la consistencia, el olor, si viene con algunos rastros de sangre, etcétera, ¿no? Luego tenemos la olfacción, que lo hemos visto que se ha alterado ahora con el COVID-19. A eso le llamamos anosmia. Cuando no podemos oler. Ustedes, a alguno le habrá dado de repente y después de 3 días, pues venía un pollo a la brasa y no sentían el olor, ¿no? Eso debido al COVID, a eso le llamamos anosmia. Luego tenemos los senos paranasales, puntos dolorosos para ver si hay alguna sinusitis. La región oral, ver los labios, la mucosa, la lengua, el paladar, las encías, los dientes, si hay infecciones. Muchos no se dan cuenta que tienen infecciones y por eso tienen un problema de garraspera, de faringoamigdalitis todo el tiempo. ¿Ya? Luego en el cuello pasamos a la inspección, la posición, longitud, formas de cicatrices, tumoraciones, en este caso de la tumoración más eh, frecuente en el cuello es el bocio, ¿no? Si hay tirajes, cuando usamos movimientos accesorios para respirar, modalidad activa y pasiva, en la palpación vamos a ver si hay masas, y ahí ya pasamos a tocar, ¿no? Masas, el tono, la rigidez, puntos dolorosos, para ver si la persona está muy estresada, de repente no hay contracturas musculares. En la tráquea hay que ver la posición y la movilidad. En la tiroides hay que ver el tamaño, simetría, la consistencia, la sensibilidad y como siempre vemos los nódulos, ¿no? Hay que preguntar y también hay que pasar a tocarlos. Bueno, los soplos que lo vamos a ver más adelante, la auscultación, vamos a ver los latidos del cuello, vamos a ver hay varias ondas, tanto en el pulso venoso como, más que nada en el pulso venoso, ¿no? Y vamos a ver qué otras cosas hay. En el vascular vamos a ver
Bueno, ahí está el pulso venoso y el pulso carotídeo. Ahora, aquí sí es importante, esta parte sí es muy importante. Vamos a ver el bocio, vamos a ver la maniobra de Kervain, que esta maniobra se realiza poniendo el médico en la parte de atrás y con ambas manos, pues va a desplazar a un lado la tráquea para tocar la glándula tiroides, ¿no? Y en este lado ya se realiza en la maniobra de la G, en la parte de adelante, con este dedo empujamos y con este, pues palpamos, ¿no? Y luego lo volvemos a hacer viceversa, ¿ya? Y el más importante, que ha sido pregunta y ha venido ya varias veces, y hay que saberlo, es la maniobra de Pemberton o de Marañón, ¿ya? Esta maniobra consiste levantar los brazos pegado a la cara, ¿ya? Tenerlo un rato ahí. Y si se dan cuenta, aquí el paciente está normal y aquí ya se puso rojo. A eso se llama plétora facial. Facial. Escrito mal, ¿ya? Se pone rojo, rojo. ¿Eso qué nos puede indicar? Que el paciente puede tener un bocio intratorácico, ¿ya? Bocio intratorácico, ¿ya? Ahora, el bocio normalmente se ubica o se define como una tumoración del triángulo anterior por debajo del cartílago cricoides, ¿no? Aquí tenemos la imagen, cartílago cricoides, y la tumoración pues va a ser a este nivel, ¿ya? Triángulo anterior por debajo del cartílago cricoides. Ahora pasamos a la región mamaria. Aquí vemos la inspección, vamos a ver el volumen y si son simétricas. Siempre hay que comparar ambos lados y vas tocando, ¿ya? Para comparar. Hay que ver el color tanto de la aureola como del alrededor de la mama. Hay que ver el contorno, el aspecto de la piel, la retracción. Si hay, por ejemplo, un pezón retráctil, tendríamos que hacer pruebas para ver si no se trata de alguna neoplasia, ¿no? El pezón, la aureola, la coloración, las secreciones. Si hay secreciones, podríamos hablar de un prolactinoma o si hay secreciones amarillas, pues ahí ya sería una infección. La inversión del pezón también viene con retracción, ¿no? Puede ser una neoplasia, pensar en eso, ¿no? A la palpación hay que ver la textura, consistencia, elasticidad, dimensiones, relación con estructuras vecinas. Y bueno, en menores de 30 años, pues se recomienda una eco. ¿M? Pero si ya es más de 30 años y encontramos alguna anomalía, pues sí hay que darle una mamografía, ¿no? Mamografía. Ahora, la forma de pasar a hacer el examen mamario, pues vamos a empezar en este lado, ¿no? Y vamos a palpar todo el borde, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta parte hay cadena de ganglios y pues esta parte, como ven acá, el cuadrante superior externo suele ser el mucho más afectado, ¿no? Entonces siempre hay que estar revisando, revisando, e inclusive ustedes pueden hacerlo por su propia cuenta, ¿no? Ahora, bueno, de eso nada más. Ahora, ya casi para terminar, vamos a pasar al examen físico de la piel. Aquí vamos a ver la inspección, el color, la pigmentación, qué tan higiénico está. En la palpación vamos a ver la humedad, la temperatura, la textura, grosor, urgencia y movilidad. Y lo vamos a dividir en lesiones primarias, lesiones secundarias y lesiones especiales. Vamos a ver si la piel es sana y es espontánea, pues si es así y aparece una lesión, pues la llamamos primaria. Pero en cambio, si ha habido una lesión externa o ya ha habido una lesión primaria que pasa a mayores, se llama lesión secundaria. Y por último tenemos las lesiones especiales que no pueden clasificarse en ninguna de estas dos. ¿Ya? Aquí vamos a tener este cuadro que siempre lo preguntan también. Son lesiones primarias. Bueno, aquí tenemos la mácula,
¿no? Que es un cambio de color, como se puede ver acá en la imagen. Si es menor de 1 centímetro, se llama mácula. Pero si es mayor de 1 centímetro, este cambio de color se llama mancha. Luego tenemos las elevaciones sólidas circunscritas y palpables. Aquí tenemos la pápula, que es menor de 0,5 centímetros. O sea, es una cosita así. Así es una pápula, es chiquito, ¿no? Y luego tenemos las placas, que ya serían así. ¿Dónde lo podemos ver más que nada? En hongos, ¿no? Hongos. Y esto pueden ser una verruga. Luego tenemos los nódulos, lesión profunda, sólida, palpable, más visible, que va desde 0,5 a 1 centímetro, ¿no? Esto puede haber sido algo encapsulado, que se te metió una espinita y se pone ahí, ¿no? Luego tenemos la vesícula y ampolla, que ambos son contenido líquido, ¿no? Si lo revientas, si le haces un huequito o cualquier cosita, pues va a salir líquido, ¿no? Si es menor de 0,5, vesícula. Si es mayor de 0,5, se llama ampolla. Ahora, si es contenido purulento, ya es pústula. Si es contenido purulento, pero dentro, alrededor, tiene como una cápsula, se llama quiste, ¿ya? Lesiones secundarias. Tenemos escama que, bueno, se da por el aumento de la queratinización, que también puede ser en hongo, caspa, ¿no? Luego tenemos las costras, que son desecaciones de una secreción. Eso es cuando nos raspamos, ¿no? Sale un poco de sangre, esa sangre se queda ahí y pues forma una costra. Las escaras, que son tejido necrosado delimitado por piel sana. Esto mayormente da en personas que están postradas, ¿no? Y que hacen sus necesidades y pues eso quema, ¿no? Por ejemplo, en ancianos, ¿no? En las personas de tercera edad, pues ellos están echados en la cama con pañal, hacen popó, hacen pipí, eso de ahí les empieza a quemar y cuando uno se da cuenta, uy, hay una parte que está necrosada, ¿ya? Hay fisura o grieta, es una solución de continuidad lineal y profunda, como se ve acá, ¿no? Y al tener esto, pues hace que ingresen bacterias, ¿no? Y esto puede pasarse a una celulitis en la pierna. Por eso que nosotros, al tener celulitis, si nosotros revisamos bien, las personas, más que nada cuando es en la pierna, ¿no? Más que nada van a tener estas grietas tanto acá, o pueden tener entre los dedos, pueden tener hongos en las uñas, ¿no? Y más encimita, pues su celulitis. Luego tenemos la atrofia, que es disminución del espesor y elasticidad de la piel, ¿no? Esto puede pasar en las estrías, que se rompe y pues ya esa parte no hay elasticidad, ¿no? Ahora tenemos aquí las uñas, bueno, acá está el crecimiento. En las manos suele crecer más rápido que en los pies, ¿no? Aquí tenemos las uñas en vidrio de reloj, o dedos hipocráticos, o dedos de palillo de tambor. Estos tres nombres se refieren a lo mismo, ¿no? Insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Clásico, es patognomónico. Y eso pasa en fumadores pesados, ¿no? ¿Qué lo lleva a esto? Luego tenemos micosis de uñas, como por ejemplo por una cándida, perionicis vasculitis, ¿no? Síndrome de Raynaud por una vasoconstricción excesiva, ven cómo se pone azul, por una esclerosis sistémica, una vasculitis de pequeños vasos sanguíneos. Esto pasa en la diabetes mellitus, ¿no? Como el azúcar está elevado, pues esta parte, las arteriolas se empiezan a tapar, se llenan de azúcar, que es alimento para bacterias, y aparte esta parte se empieza a necrosar porque no hay pase, no hay oxígeno. Entonces todo esto se muere y ahí toca amputar el dedo. Y la dermatomicitis, que se da así, ¿no? Como si fuese un collar. Pero en el pelo hay que ver el color, la cantidad, la implantación, la textura y grosor, distribución, higiene y si hay alopecia, ¿no? Y ya, esta es la última PPT. Aquí, después de todo lo que hemos recolectado, pues llega el diagnóstico, ¿ya?
Y aquí vamos a tener un diagnóstico presuntivo. Presuntivo. O sea, después de todo lo que hemos visto, nosotros vamos a pensar en algo, ¿no? Y ese algo, o sea, ese es nuestro diagnóstico presuntivo, digamos, una neumonía, ¿ya? Neumonía, como ejemplo, ¿no? Esto sería nuestro diagnóstico presuntivo. A partir de esto, nosotros vamos a hacer nuestro plan de trabajo, ¿ya? ¿Qué es el plan de trabajo? Pues se divide en 4 cosas. Y aquí usamos la mnemotecnia LIPI, ¿ya? Laboratorio, imagen, procedimientos y lo que es la interconsulta, ¿ya? Como laboratorio, si es una neumonía, ¿qué podríamos pedirle? Un hemograma, por ejemplo, para ver si hay leucocitos, si no está llegando una sepsis, ¿no? También le podemos pedir un AGA para ver cómo están los gases arteriales. Ujú. En imágenes, ¿qué podríamos pedirle? Pues una radiografía de tórax póstero anterior, ¿no? Para ver los pulmones, también lo podemos pedir lateral, para ver en qué zona es. Luego, procedimientos. mm, Aquí, bueno, no se puede hacer mucho, pero de repente la neumonía se complica y de esta neumonía hay un derrame pleural que abarca el 50% del pulmón. Ya, por ejemplo, una toracocentesis, ¿no? Una toracocentesis. Entramos con una jeringa y sacamos el líquido, ¿no? E interconsulta, si es que se nos complica mucho o si no podemos hacer este procedimiento, pues llamamos a un neumólogo, ¿no? Neumólogo. Y así sería cómo se debería hacer, ¿no? A partir de nuestro diagnóstico presuntivo, que lo sacamos a partir de nuestra anamnesis y nuestro examen físico, ¿ya? Si nosotros no hacemos bien esto, no vamos a llegar a esto. Y si no llegamos a esto, pues todo lo que hagamos después puede estar mal, ¿sí? Entonces es importante todo lo que vamos a llevar en este ciclo. Una vez que hacemos esto, ya podemos llevar al tratamiento, pues, ¿no? El tratamiento puede ser farmacológico, pues. Farmacológico, que es lo más común, ¿no? Darle sus pastillas, sus antibióticos, ¿no? Intravenosos, intramusculares, etcétera. La evolución es una parte que vamos a ver, no ahora, el tratamiento tampoco, ¿no? Pero es para que ustedes tengan una idea de todo lo que todavía falta y que vamos a llegar a hacer, que en la evolución vamos a evaluar al paciente día a día, ¿no? Como les decía al inicio, ya un médico en la mañana lo evalúa y ve si está mejor o si está peor, para, según eso, tomar decisiones y poder cambiar o el medicamento o aumentarle la dosis, etcétera, ¿no? De repente le encuentra algo que el otro médico no encontró y pues agrega ciertas cosas. Y eso vamos viendo la evolución si es favorable, ¿no? Que es lo que siempre tenemos que tratar de hacer. La epicrisis, que también se los dije al inicio, que es una hoja que el paciente tiene derecho a recibir con todo lo que se le ha hecho, con todos los diagnósticos, los medicamentos que se le ha hecho, por si quiere irse a otro sitio a atenderse, ¿no? A otro sitio a atenderse. ¿Ok? Ok, chicos, hasta ahí ha sido la clase de hoy. Ha sido una clase regular, larguita. Espero que algo se haya entendido, que algo hayan aprendido. Eh, no sé si tienen alguna pregunta para ya pasar al post-test. Ah, el libro, pues El Argente. Pero yo creo que con la práctica, lo que uno va recolectando
Es algo muy sencillo, es muy repetitivo lo que uno ve aquí. A ver, un momentito, voy a poner la grabación.